Mauro, dólar. Qué semana, ¿no? Otra vez el dólar de claro, noticia. Pero digo, el dólar tenía que estar a 900 según el presidente de la Nación. Sí, es verdad. Según él, pero me parece que ahí no trabajó de economista. Ahí trabajó de presidente y su lado político para mandar mensajes que trabajen sobre las expectativas de la gente. Vos sabés que eso lo han hecho todos y también es una función del político dar confianza, tranquilidad o a veces esquivar la realidad para mostrar algo que por ahí está medio difícil, pero ellos tratan de mandarnos señales como para que nos tranquilicemos, ¿no? Yo creo que cuando quitaron el cepo a las personas humanas, porque todavía a las empresas todavía hay algo de cepo, el mensaje fue: sacamos el cepo, ¿no? Quitamos el respirador, pero mandemos señales de que está todo controlado y que dentro de todo no había grandes inconvenientes. Pero vos tenés que trabajar sobre la psicología de la gente de, ahora que libero el tipo de cambio, es probable que algunos digan, voy a aprovechar para comprar los dólares que no pude. Y trataban de mandar la señal de que eso no ocurra, pues si van todos al mismo momento a buscar algunos dólares, sube el precio. Exacto. O nos quedamos sin reservas o un poco de las dos cosas. Cuando él decía, el dólar se va al piso de la banda, lo decía muy convencido. Exacto, pero era difícil que ocurriera. ¿Por qué? Porque vos fíjate que el dólar antes con el cepo, el exportador no liquidaba con un dólar que veía a 1050 o a 1080. Entonces, si ya 1080 no liquidaba, ni te digo 900, si vale. Claro, entonces era medio... Pero me parece que era una lógica para tratar de aplacar expectativas. Pero él de que el daba dólar una pudiera... explicación económica. Sí, Él decía, no, porque con los pesos que dando vuelta y no sé qué, y lo otro, te hacía toda una conjunción de cosas y te decía, el dólar tiene que estar a 800 y algo, dijo, ni siquiera 900. Dijo, si haces la cuenta, el dólar tendría que estar 800 y pico. Digo, ¿dónde sacó esa cuenta? Bien, la cuenta, a ver, vos sabés que en economía, todos los modelos teóricos que enseñamos parten de recortar un fenómeno de la realidad que es multifactorial. Todo fenómeno de la realidad tiene muchas variables. Sí. ¿Qué hacemos los economistas como cualquier hombre de ciencia para pasar al papel lo que funciona en la realidad y armar un modelo matemático? No importa si tiene números o no. Hacemos supuestos, cortamos. Cuando vos haces un supuesto, decís, esta variable la voy a dejar intacta y no me va a tocar acá. Supongo que no va a variar. Cuando uno hace supuestos, nos pasa toda la realidad al plano abstracto. Y la capacidad de hacer supuestos correctos o no depende del profesional y de su sesgo profesional. Entonces, cuando vos haces un modelo en la teoría, todo modelo en la teoría tiene supuestos sobre distintas cosas que no traigo y que supongo que se van a quedar estables. Fue un pensamiento muy monetarista. Claro, es un pensamiento muy técnico, como muy toda teórico. teoría, tiene grandes probabilidades de ocurrir y hay teorías mejores que otras por evidencia, pero no son infalibles. Bien. Y en este caso él trajo una muy buena que también mandaba una señal explicativa, pero después hay otras cosas que pasan en una realidad multifactorial que pueden hacer cambiar un poco eso. ¿Y qué pasó entre los 900 o 1000 o 1050 a los 1300? Lo que pasó fue, primero, que no tuviste tanta entrada de dólares porque estimaban que iba a haber por la apreciación cambiaria, y la tasa de interés más arriba para hacer lo famoso carry, que es, che, ¿el dólar va a estar estable? No, incluso puede bajar. Entonces convierto los dólares en peso y lo pongo a tasa, gano con pesos y después compro más dólares. Ese es el famoso carry. Vos me decís, pero un negocio hecho y derecho. No, porque hay un riesgo. Vos no sabés a cuánto va a estar el dólar. Claro. Bien, eso no lo sabe nadie. Pero suponés que confías en el gobierno que lo va a dejar estable. Que te dice que va a estar en 900. Exacto. Y ahí hay un tema de confianza. Alguno confía y dice, yo paso los dólares a peso y compro más porque confío en el gobierno. Otro dice, yo por las dudas no. ¿Y qué haces? Y me quedo con los dólares. O la gran Sasso, ¿no? Que siempre dice que en año electoral nadie nunca vende dólares. O, por ejemplo, digo, sí, voy a hacer eso de pasar a pesos, pero por las dudas me compro un seguro y compro un contrato de dólar futuro. Bien. Y ahí presiono un poco al dólar al futuro y eso ya manda una señal de, che, el mercado está viendo que apuesta que va a subir. Claro, que no va a estar a 900. Exacto. Y nunca bajó el dólar futuro a 900 ni a 1000. Siempre estuvo arriba del valor
O sea, si el dólar estaba a 1080, ¿te acordás que tocó 1080? El futuro a mes y medio, a 2 meses estaba a 1100. Nunca estuvo abajo de... O sea, nunca estuvo la perspectiva de que iba a bajar el dólar. Claro, nunca había un contrato de futuros abajo del valor del contado. Y eso marcaba una señal, por lo menos del mercado. Que el mercado son todos los que operan, ¿no? O sea, vos decís, se veía venir, digamos, no fue tan raro que el dólar subiera. Yo siempre le decía a Germán cuando él me decía, no, que se va para arriba, y otro me decía, no, va a ir para abajo. Yo decía, mirá, cuando quitamos el cepo, yo me la jugué y dije, el dólar va a bajar, recuerdo, un lunes acá, y bajó. No se apuren a comprar, dijiste Exacto, vos. Al contrario, yo vendería si pudiera, lo que pasa es que hay que vender dólares. El que tenía dólares en el colchón, y esos son dólares no registrados. Claro. Había que esperar lo que ahora pueda salir en el Congreso, que es la reforma a la ley penal tributaria y cambiaria, Bien. porque si no, ¿cómo justificás? Claro. Pero yo, por ejemplo, si ese lunes estaba buscando vender, pero tenía todos dólares, los que yo tenía, ponele, eran dólares que no estaban en el banco, entonces me los quedé. Pero había muchos otros que se cambiaron y la hicieron bien porque el dólar bajó, se quedaron con pesos y después compraron más dólares, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué tuvimos estos 100 pesos en una semana? Sucedió que quedó más liquidez y dinero del que el gobierno estimaba que tenía que haber en manos de la gente. Motivos por el que quedaron dos. O sea, había más plata en el bolsillo de la gente. El aguinaldo y los bancos se quedaron más líquidos porque no renovaron alguno de las inversiones que el Banco Central y el Tesoro le proponen. Está bien, pero eso no fue por mayor emisión. No. Son pesos que ya estaban, que ya existían. Son pesos que se cambian, que antes están atrapados en un instrumento y que después, al no renovarse, quedan dando vuelta. Y el gobierno tenía la expectativa de absorberlos con el Tesoro, porque acordate que la idea de este gobierno es que ya no es el Banco Central el que ofrece una LELIQ o una LEFI o un bono, es el Tesoro. Bien. Esas dos situaciones presionaron a demandar dólares. Y una más, cuando alguien tenía pesos y se daba vuelta y veía que el plazo fijo bajaba la tasa de interés que rendía, no sé si siguen las billeteras electrónicas, habían bajado a 23, 24%, dijeron, che, esto rinde menos que antes, tengo pesos, compro dólares. Vienen las elecciones, alguno hizo alguna conjetura de ese estilo y salió a comprar dólares. ¿Y qué hizo el gobierno? Cuando vio eso, que había mucha liquidez y que la tasa estaba baja para la percepción de la gente, salió el miércoles con una licitación flash, le llamaron, que no la hizo el Tesoro, la hizo el Banco Central porque es mucho más rápida e inmediata. Salió a absorber esos pesos, cosa que el gobierno había dicho que no más el Banco Central iba a absorber. Bueno. Salió por la tangente, no que le pareció que era mejor claudicar en un principio antes que siga subiendo el dólar. ¿Y qué hizo? Absorbió pesos y subió la tasa de interés. ¿Y se acomodó el dólar con eso? Ahora el dólar se acomodó en 1.300. Y me parece que ese es el dólar que vamos a tener, por lo menos, hasta las elecciones. Escuchame, quizás, Mauro, o por un tiempo más. Vos sos economista y el gran miedo del gobierno era que si subía el dólar aumentara el dato de inflación, digamos. O sea, no le interesaba demasiado a cuánto cotizaba el dólar, sino más que nada a cuánto te iba a salir los fideos en el almacén. Bien. Digo, ¿por qué no aumenta la inflación si aumenta el dólar? Porque gracias a Dios esto reivindica el principio monetario de la inflación, que la inflación es un fenómeno por desvalorización o falta de demanda o exceso de oferta de la moneda local. Del peso, no tiene que ver con el dólar, sino con el peso. Entonces, mientras la gente tenga pocos pesos o no haya pesos en abundancia y los quiera tener para algo, no se los quiera sacar de encima, no tiene por qué aumentar la inflación. Pero no es porque estamos en una recesión tremenda y como no le vendés a nadie, si el paquete de manteca te sale 2.000, poner a 2.300 y no venderlo es lo mismo. La recesión tremenda ya pasó. Ahora tenés serruchos ahora tenés un serrucho que intenta salir de la recesión, porque hay meses donde hay indicadores que suben y al otro mes no. Pero yo digo de lo que consumimos todos, porque a mí me hablan de los 0 kilómetros, de las motos, de los autos usados, todo lo de los que viajes se al compra exterior. con crédito. Yo te hablo de la comida. Claro. De la comida. La comida del supermercado no levantó nunca el consumo. Es más, lo sigue bajando. Tenés dos datos ahí. El consumo en supermercados tradicional lo tenés estancado. Pero el consumo mediante mecanismos no tradicionales, como deliveries,
pedido, bueno, vieron todas las formas que hay de comprar en supermercados por online, ese sí está subiendo. El mismo Mercado Libre también. Entonces vos tenés hoy un cambio en la manera de comprar y tenés trabado el sistema tradicional, pero tenés moviéndose y mejorando el sistema moderno de compra. Pero a mí me llama la atención ese dato que das vos y que lo dan todos los economistas, porque si fuera así, las empresas productoras de alimento tendrían que tener un aumento de venta. Algunas la tienen. No están diciendo eso. No, algunos no, pero están diciendo que no. Claro, que no le pero están vendiendo a nadie. De hecho, están echando gente. Lo que sucede es que vos le haces... Si se vendiera digital y no en el supermercado presencial, Arcor tendría que estar vendiendo cada vez más, desde lo digital, no desde el kiosco de la esquina, pero vendiendo al fin. Y sin embargo, lo que te dicen es que están cesanteando gente, adelantando vacaciones. Ahí tenemos el otro fenómeno, la heterogeneidad en el impacto de los promedios. Adentro de un promedio, por ejemplo, yo ahora te muestro un dato. Actividad económica, EMAE, 0,3% positivo. Me decís, Mauro, no es nada. Listo, ok, pero tampoco es caída. Claro, ahora, en ese 0,3 tengo construcción que todavía no levanta, que está detonada. Tengo farmacia. Ahora, del otro lado tengo energía. Entonces vos me decís, pero pará. Claro, minería y energía, 10 arriba y otros 7 abajo. Pero yo me crucé con un amigo que tiene una constructora y me dice que no sabe cómo hacer para no cerrar. Me crucé por otro lado a uno que está con el tema de venta de autos. Energía, y me dice... O inmobiliaria, rubro inmobiliario, aumentó muchísimo la venta de casas. Me dice, no puede. Entonces, en esa heterogeneidad, depende con quién te cruces y de qué sector, te cuentan una u otra historia. En el promedio, vamos a decirlo, salen empatados. Pero hay atisbos. El otro día estaba mirando un semáforo, está bueno, lo tengo acá, si querés lo podemos ver. Sí, dale, por favor. Es un semáforo que resume todos los indicadores más importantes de la actividad económica argentina. Andá buscando el semáforo, que yo mientras tanto digo un dato. Recuerdan que decía que entró a la madrugada un hombre de 29 años con un disparo. Bueno, se llama Jonathan Hassanie, ocurrió en carga al 3600. Lo que dijo el herido es que un desconocido, al que no le vio la cara, ni pude describir demasiado, se metió en el patio de su casa y lo baleó y le dijo, Gil, me la vas a pagar. Eso es lo que dijo la víctima. La víctima, está obviamente investigando la policía. Esto es Ingeniero White, calle Cárrega al 3600, comisaría tercera. Pareciera un ajuste de cuenta. Pero bueno, se sigue investigando igual, por el baleado a la 1:30 de la madrugada. Mauro, semáforo. Bueno, semáforo de los indicadores que miramos. Es un resumen de todos los indicadores que miramos los economistas para ver un pulso de la economía. Tenés varios en verde, algunos en amarillo y algunos en rojo, pero los mayoritarios son verdes. ¿Te digo algún verde? Dale. Producción industrial. Aunque te parezca raro, el indicador trimestral contra el trimestre anterior te da 2,5 arriba. Después te digo uno rojo, producción de auto. Justo este mes, producción de auto, capaz que hay un factor, acá dice que está desestacionalizado, pero te tiro otro verde, faena vacuna, producción de petróleo. O sea, hay varios verdes, hay amarillos y hay algunos rojos también. En promedio hay más verdes que amarillos y rojos. ¿Cómo se hace? Digo, porque yo supongo, Mauro, y ya vamos a las preguntas de la gente, yo supongo que no todo debe depender del Estado, también debe depender de las decisiones de los privados. Digo, ¿cómo se hace para que una economía que tiene estas variables, ¿no? Parte de la producción en verde, parte en amarillo y parte en rojo, para que se acomode y el rojo pase por lo menos a amarillo y el amarillo pase al verde? Digo, el Estado, el gobierno, ¿puede hacer algo? ¿No puede hacer nada? Sí puede hacer. El Estado lo que puede hacer es, primero, generar condiciones de confianza para tratar de que el futuro sea menos sombrío que el presente. Cuando vos ves que el futuro es menos peor o mejor que el presente, te animás a cambiar una máquina y arreglarla, poner una persona que atienda en el mostrador, con lo difícil que es poner una persona en este país por el tema del empleo en blanco y todos los impuestos. Pero siempre es un tema de expectativas. Y ahí ¿cuáles son las dos cosas que hace un gobierno? Primero, tratar de transmitir confianza en que hay un plan. A veces no es el que más gusta, pero que hay un plan que tiene una estrategia y que va hacia un objetivo. A veces, a mí me ha pasado de ver planes de todo tipo, en lo laboral, en lo deportivo,
Che, a mí no me convence. Me acuerdo más de una vez estar en un minuto y viene un entrenador y dice, bueno, vamos con esta jugada. Y yo digo, no la veo. Pero si el tipo transmite confianza, hay que ejecutarla. Claro. Y en la ejecución, por ahí aparece algo, pero vos tenés que ir convencido por lo menos en que hay que hacer eso. ¿El plan está? ¿Vos lo ves al plan? Yo lo veo. Más allá de que te guste o no, digo. No, hay un plan. Bien. Hay un plan. Y la otra es generar incentivos y condiciones para que te animes. Por ejemplo, mostrar que va a haber estabilidad de precios. Cuando vos armás un plan. Eso es fundamental, ¿no? Claro. Yo mañana te invito a poner un kiosco allá a la vuelta porque me pareció que hay un lugar. Entonces me dicen, Mauro, dale, vamos a aprovechar que vos sabés armar planes económicos para el... Entonces armo un flujo de caja. Y lo primero que vamos a hacer es, tenemos que estimar la demanda. Bueno, tenemos indicadores. Y tenemos que estimar los ingresos. ¿Tenemos los precios? Sí. Y tenemos estabilidad porque hay que multiplicar precio por cantidad. Si el precio puede ser cualquier cosa, la creencia en ese modelito se pierde. Claro. Porque porque vos me vas a recurrir a mí, me decís, Mauro, estimame la inflación. Yeah. Y yo te voy a decir, una cosa es estimar una inflación del 10, del 15, del 20, y otra cosa es estimar una inflación del 200 y pico, porque un día puede ir al 300, un día puede ir al 100. O sea, ¿y qué? Capaz que quedamos perdiendo mucha guita o ganando mucha guita. Esa volatilidad te da miedo. Y cuando te da miedo no la pones. Entonces, generar condiciones de certidumbre que tienen que ver con estabilidad de variables y con incentivos, premios y castigos, qué sé yo, alivianame esta carga acá, decime que no me van a venir todos los días a pedir tal oblea que es una pavada. Hacé más simple todo. Puedo contratar a alguien porque necesitamos a alguien que atienda el kiosco. Y yo lo primero que uno te va a decir, no, tratemos de atenderlo entre nosotros. ¿Viste lo que es tener un empleado? Te sale muy caro, después no lo podés echar. Bueno, cambiame eso. Ayúdame a que me anime. Hay muchos negocios chiquititos que están tratando de apostar, pero por ahí está el dueño atendiéndolo y el dueño no da abasto porque por ahí tiene que darle horas y no pone a una persona porque todavía no se la juega. Exacto. Claro. Entonces, esa es una tarea que todavía no llegó. El gobierno estabilizó las variables para que puedas tener algo de certidumbre o menos riesgo. Pero te falta la otra parte, que entiendo que es la segunda parte, generar las condiciones en términos de estructurales, en términos de, que sea más barato pagar impuestos y que sea estable, que vas a pagar menos, que sea más simple contratar a alguien, que te animes a invertir y que haya algún tipo de, no sé si premio, pero que no haya tantos castigos. Esa parte creo que es la que debería venir ahora y me parece que quizá la veamos después de las elecciones.